Buenos días tengan todos mis estimados hermanos y amigos. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En esta mañana, ya casi mediodía, de este día 5 de mayo del año 2025, les saludamos en el amor de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos una vez más compartir la palabra del Señor con todos ustedes a través de este canal cristiano evangélico, donde exponemos cada día la palabra del Señor. Y en esta ocasión quiero compartir con todos ustedes la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a Tito, a partir del capítulo 2, verso 11, donde leemos la palabra del Señor. Dice así, verso 11 del capítulo 2 de la carta de Timoteo a Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y en esta mañana, según Dios y el tiempo me lo permitan, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor bajo el título La gracia que salva. La gracia que salva. En los días en que nos encontramos, mis estimados hermanos y amigos, notamos cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido propagando en todo lugar una especie de salvación, ofrecimiento de salvación, o una vida aparentemente en salvación que nos parece algo bastante extraño, algo que nos parece bastante barato o desfigurado cuando lo comparamos con lo que las escrituras hablan del Salvador, de su salvación, de los medios que Él escoge para salvar. Y en esta mañana, a la luz de este pasaje, quiero compartir con ustedes en primer lugar la naturaleza de la gracia que salva. ¿Qué es la gracia que salva? En segundo lugar, quiero ver el efecto que produce en aquellos que reciben gracia de verdad. En tercer lugar, voy a hablar acerca de lo que produce, lo que genera esa gracia que salva. Y por último, haré unas consideraciones de el Señor que salva por su gracia. Amén. Consideremos en primer lugar lo que dice nuestro texto. Pablo escribiéndole a Tito. Tito estaba en una isla conocida como Creta, en Grecia. Y allí los habitantes de ese lugar tenían una mala fama. Él dice en el capítulo 1, en el verso 10, dice, uno de ellos, su propio profeta, hablando de un cretense, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Es decir, que los habitantes de Creta tenían una mala reputación por su conducta. Glotones, mentirosos, malas bestias, es decir, calificados por una conducta inapropiada, una conducta bastante escandalosa, como la de todos aquellos hombres del ayer y de hoy que viven sin Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ante este contraste de un mundo viviendo de espaldas a Dios, viviendo su propia vida como mejor le parece, se presenta las buenas nuevas de salvación con un énfasis en una salvación de parte de Dios que transforma, que regenera, una salvación que produce un cambio real, verdadero.
comparado con la luz. La salvación es comparada con la luz, porque la luz es algo palpable. Comparado con la sal, algo que se puede probar. Es decir, que la salvación de Dios en Cristo es algo evidente. Veamos pues lo que Pablo le escribe a Tito con respecto a aquella gente que vivía en aquel tiempo. ¿Qué era la forma? ¿Qué fue lo que hizo Dios para salvar a esas malas bestias, a esos glotones, a esos mentirosos? El Dios que no miente, el Dios que no cambia, ¿qué ha hecho para salvar a las gentes perdidas en sus pecados? El apóstol comienza diciendo, porque la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Dios no salva al hombre porque es su deber, porque es pecador, porque está extraviado. No, Dios lo salva a pesar de que es pecador, a pesar de que vive desviado, inclinado al mal. Es decir, que no es una obligación, no es un deber que tiene Dios adquirido con los hombres. El texto dice la gracia de Dios, es decir, el favor inmerecido de Dios, esa misericordia bañada en amor profundo de parte del Señor. El apóstol le dice a Tito, se ha manifestado, es decir, se ha revelado, se ha hecho notoria. La gracia de Dios se ha manifestado. Ahora, ¿para qué se ha manifestado la gracia de Dios? El texto del verso 11 dice, para salvación. Es decir, que la gracia no se ha manifestado para remodelación. Dios no quiere remodelar. Dios no quiere retocar. Dios no quiere reparar un bache. Mi texto dice que esa gracia de Dios salva, literalmente, realmente, gloriosamente. La gracia de Dios salva, es para salvación. El propósito de la gracia de Dios no es dejar a los hombres tal cual. O como dije, maquillarlos, retocarlos. No. Es darle una información tampoco. Es impactarlo con su poder, con su gracia transformadora, para que el hombre llegue a experimentar un nuevo nacimiento. Mi texto dice para salvación. Surge evidentemente una pregunta. ¿Salvar de qué? Porque algunas personas no entienden qué es ser salvo. ¿Qué es ser salvo? Entonces mi texto dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Salvación de qué? En primer lugar, cuando Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el profeta que había de venir antes de que el Señor Jesús se manifestara en su ministerio en esta tierra, el precursor comenzó diciendo este mensaje, diciéndole a los fariseos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? De lo primero que Dios salva a los hombres es de su propia ira. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Escucha esto, detente ahí un momentico. Mira, dice que con injusticia detienen la verdad. Romanos capítulo 1, verso 18. No dice que la detienen con ignorancia. No dice que la detienen con desconocimiento. Mi texto dice, la ira de Dios se ha manifestado, dice, desde el cielo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Detienen la verdad con injusticia. Y eso produce la ira de Dios. El Evangelio según San Juan en el capítulo 3, verso 34 dice, el que cree en el Hijo, hablando del Hijo de Dios, tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Escúchamelo. No verá la vida. Y ahora presta atención. Sino que la ira de Dios está. No dice estará. Está sobre él. Es decir, mi estimado amigo que me escucha, que me ve, usted que está sin Cristo, usted que vive de espaldas a Dios, usted que se niega a arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo, a la fe de Cristo.
La Biblia dice que usted está bajo la ira de Dios, que la ira de Dios está ahora mismo sobre usted, que usted es un hijo de ira, que usted es objeto de la ira de Dios. El salmista ya de antaño dijo en el Salmo 7 y en el verso 8, Jehová es juez justo y él está airado todos los días con el pecador. Escúchalo, airado todos los días con el pecador. Si no se arrepiente, ya tiene sus armas colocadas, su arco, su flecha, para disparar flechas de ira sobre la vida del hombre impenitente que no procede al arrepentimiento. Es decir, que ser salvo no es una cosa como repetir una oración o ser salvo no es una cosa como simplemente bautizarte, como visitar una iglesia, ser un asiduo visitante de una congregación. El texto dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿De qué nos salva? En primer lugar, nos salva de la propia ira de Dios. Es decir, que Dios nos ha salvado de Él mismo. Dios ha enviado a su Hijo a morir en nuestro lugar para librarnos de su ira, de la justa indignación de Dios por causa del pecado. Pero cuando el hombre viene a Cristo arrepentido y en fe, la ira de Dios es quitada. Porque por Cristo es justificado, porque por Cristo ha hecho propiciación por nuestros pecados, es decir, ha hecho posible que la bondad de Dios se desborde sobre nuestras vidas a causa de lo que Él hizo en la cruz. Por eso se llama propiciación. Él es el que hace propicio que las bondades y la gracia de Dios se manifieste a nuestras vidas. Pero usted no tiene a Cristo, usted está bajo la ira de Dios, sujeto, objeto de la ira de Dios. Juan el Bautista dijo, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, no en el tuco, no en el tronco, en la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. En segundo lugar, la Biblia nos muestra que Dios nos salva del poder del pecado. Cada ser humano está muerto en delitos y pecados. Cada ser humano está incapacitado de volverse a Dios por su propia cuenta. Ama el pecado, aborrece a Dios. El hombre en su naturaleza desprecia todo lo que es conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es un esclavo del pecado, porque está muerto en el poder del pecado. Hay gente, el orgullo de los hombres le impide decir. Y bueno, y por allí tiene algunos predicadores terapeutas que les dicen, no, tú lo que necesitas es una terapia y tú lo que necesitas es tal o cual manga de chaleco, gloria al nombre del Señor, pero el Evangelio le dice al hombre, usted está muerto en delitos y pecados, es un esclavo del pecado, pero la gracia de Dios que se ha manifestado para salvación te salva, te libera del poder del pecado. Es decir, que el poder del Espíritu quebranta la tiranía del pecado, quebrantando la voluntad humana, derribando el poder del pecado en el corazón, de tal manera que ya el pecado no es el amo, ya el pecado no reina en el corazón del hombre, sino que viene Cristo a ser el Señor y el dueño de la vida de esta persona. ¿De qué nos salva la gracia de Dios? De la ira de Dios, del poder del pecado, pero también nos salva de la malignidad de Satanás. Si hay algo que el diablo quisiera, es que nadie dijera que él existe, que nadie creyera que él es real. Bueno, la Biblia lo presenta como un ser real, padre de la mentira, padre de los homicidas, el originador de todo mal, de todo engaño, el primer pecador de la existencia fue Satanás y ha sido arrojado a las tinieblas de esta vida. Y acá se encarga de engañar, de esclavizar a los hombres. La Biblia dice que los hombres están entenebrecidos bajo la potestad del Dios de este siglo, del príncipe de este mundo. El Dios de este siglo le llama la Biblia. La Biblia le llama al diablo el Dios de este siglo y domina los corazones y las vidas de las personas que están sin Cristo. La Biblia muestra que el diablo ha entenebrecido el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Pero el Hijo de Dios lo venció en la cruz del Calvario. La Biblia dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
mi Señor, el que te presento, el que ha sido enviado por la gracia de Dios para salvarnos, ha despojado, desarmado, desautorizado a los principados y a las potestades. Eso incluye al diablo. En los lugares, en las regiones celestes, los ha desarmado, los ha derrotado, los ha exhibido y los ha avergonzado y ha triunfado gloriosamente sobre ellos. ¿De qué te salva la gracia de Dios? La gracia que salva, dice mi texto. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿De qué salva? De la ira de Dios. ¿De qué salva? Del poder del pecado. ¿De qué salva? De la malignidad de Satanás. ¿De qué más salva? De la justa condenación eterna que recibirá todo hombre que vive rebelado en contra de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Apocalipsis capítulo 20, verso 15, al final, en aquel gran juicio que habrá, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Un infierno llameante, eterno, la justa condenación de parte de Dios para todos aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena, dice el texto, pena de eterna condenación, excluidos de la presencia, de la majestad y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga en aquel día por segunda vez. Es un asunto serio. Es un asunto serio estar sin Cristo. Es un asunto serio menospreciar el evangelio de Dios. Es un asunto serio andar en esta vida sin Cristo, sin recibir la gracia que salva. Esta es la verdadera condición de un ser humano. Está bajo la ira de Dios, está esclavizado al poder del pecado, está bajo la potestad de Satanás y está amenazado con la condenación eterna. Pero escucha esto, la gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado para salvación a todos los hombres, sin distingo de clase, sin distingo de condición, de género, hombre o mujer, esclavo o libre, rico o pobre, blanco o negro, africano o suramericano, no importa dónde esté, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a toda criatura en cualquier lugar donde estén dispuestos a oír el mensaje del evangelio y a proceder al arrepentimiento y a poner su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, habiendo dicho esto, en segundo lugar, quiero hablar acerca de ese efecto. Si la gracia de Dios salva, libera, transforma, tiene que haber una evidencia. Tiene que haber una evidencia de que, verdad, la gracia de Dios le ha salvado. Por eso mi tema, la gracia que salva. La gracia que transforma. El verso 12 dice que esta gracia que nos ha salvado, el texto dice, esa gracia nos enseña. Es una regia maestra. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente. Ahora, ¿cuál es la evidencia de que la gracia está actuando en ti? Bueno, la gracia se manifiesta al punto de que ella no solo salva, sino que ella educa. La gracia que te salva de verdad, esa gracia te enseña. ¿Qué me enseña? ¿Qué me enseña? Mi texto dice, enseñándonos que renunciando, escucha esto, no necesitas ir a una high school para entender que la renuncia es un acto voluntario, que no es algo obligado. La renuncia es un acto voluntario. Esa gracia que cambia el corazón, que regenera el ser, que da vida al espíritu muerto dentro del hombre, lo enseña a que voluntariamente deje, renuncie a una vida pasada, a la vida impía, a la vida libertina, a la vida de pecado. El texto dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a la vida sin temor de Dios, renunciando a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobriamente, justamente, con dominio propio,
un dominio propio que no cede ante la tentación de Satanás y de los demonios, una vida sobria, dueño. El hombre se vuelve dueño de sí mismo. Ya el pecado no lo gobierna, ya el diablo no lo arrastra, ya el mundo no es su deseo. Él vive sobriamente, pero no solamente ha renunciado a la impiedad, sino que también ha renunciado a los deseos mundanos. Ya no vive para el mundo. Ya no desea bailar, le avergüenza bailar. Le avergüenza sentarse en un lugar público a beber como lo hacía antes. Ya no se inclina ante los ídolos de este mundo. Ya no vive para los deseos de su carne. Ya no desea vestir a la moda. Ya no desea ser un esclavo de la moda. Y si la moda dice más abajo, más abajo. Y si la moda dice enseña un poquito, enseña un poquito. No, no. Él ha renunciado a los deseos mundanos. Él vive ahora una vida sobria, justa, en buena relación con su prójimo. Y dice justa y piadosamente. Ahora con una vida de reverencia para con Dios. ¿Es esa la vida que produce la salvación que usted posee? ¿O es esta la vida que usted tiene, amigo? ¿Es una vida sobria? ¿Es una vida justa? ¿Es una vida piadosa? ¿Es una vida que lo hace renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos? ¿O usted es un esclavo de la impiedad y de los deseos mundanos? Si hay alguien que está visitando una congregación, ¿es esta la vida que usted ve allí en esa congregación? Personas que han renunciado a la impiedad, personas que han renunciado a la vida mundana, o personas que exaltan ahora mucho más que nunca la mundanalidad, la moda, la plata, el tener, el amor al dinero, el amor a las propiedades, el amor a lo terreno. Eso es lo que usted ve allí donde usted visita. Le aseguro por la gloria de Dios y por esta palabra eterna que donde quiera que se siga manifestando amor por lo mundano, por lo terreno, por la moda, por el exhibicionismo, no los ha salvado la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios nos enseña, esa gracia que nos salva, que salva de verdad, nos enseña a que renunciando. No es que dicen, ¿qué pasó? Te obligaron, te lavaron el cerebro, te dijeron que no te vistas así, te dijeron que ahora no hables así. No, 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 eso es muy mundano, eso es muy humano. La gracia que salva es muy poderosa, es una cosa del cielo que promueve dentro de nosotros una enseñanza, una renuncia a lo mundano, a lo terreno, a lo asqueroso, a lo que ofende a Dios. Mi texto lo voy a repetir, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en esta vida, en esta época, como sobriamente, con dominio propio, con justicia y de manera piadosa. Buena relación con los hombres, buena relación con Dios y dominados por una templanza que no permite que seamos arrastrados por el mundo y por el pecado. En tercer lugar, mi texto dice que esa gracia que salva, que esa gracia que enseña, produce un anhelo, una esperanza, una esperanza. Los planes son otros. Hay gente que dice, ven para que Dios te dé una razón de vivir en este mundo y llegues a ser próspero, y llegues a ser rico, y llegues a ser empresario, y llegues a hacer no sé cuántas mangas de chaleco. Mi texto dice que la gracia que salva, que la gracia que nos enseña a renunciar a los deseos mundanos, a la impiedad y a vivir sobria, justa y piadosamente, dice que aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, que la gracia que salva cambia los afectos, cambia los anhelos y pone otra meta. Pone otra meta. La gracia que salva pone otra meta. Quita la meta terrena y pone una meta celestial. ¿Qué aguarda? ¿Qué es aguardar? Esperar, anhelar, ansiar. No sé si la palabra será correcta. Ansiar, desear, aguardar. Dice, aguardar me parece una cosa fervorosa. Me parece una cosa ardiente. La gracia que salva, la gracia que enseña, esa gracia produce en el ser humano que la recibe un ardiente deseo
por la segunda venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, que sus raíces son cortadas de lo terreno y comienza a dar fruto, pero para lo eterno. Pablo dice en la carta a los Colosenses, si pues, como una prueba, pues como hazte una prueba, un test, un quick, decían cuando yo estudiaba en el liceo, un quick, un pequeño quick, dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad pues las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque vuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo Jesús. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. San Pablo, cuando le escribe su segunda carta a Timoteo, dice, hablando de la recompensa que dará el Señor Jesucristo a todos los que creen en Él, cuando Él vuelva, Pablo dice, y no solo a mí, es decir, no solo a mí porque soy apóstol, no solo a mí porque le he obedecido, no solo a mí porque he amado su obra, su reino, he amado a mi Señor. Pablo dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No dice los que la temen, no dicen los que la evitan, dicen los que la aman. Porque los hombres que han sido objetos de la gracia que salva, esa gracia los enseña, esa gracia los transforma y esa gracia los inclina a aguardar, a anhelar, a amar la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pone la mira en las cosas de arriba. Está pendiente de su Señor, de que su Señor vuelve. Su Señor es regio y cuando Él vuelva viviremos con Él para siempre. Es decir, su mente y su corazón ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sus afectos, sus anhelos han sido mortificados, cambiados, transformados. Ahora no ama al mundo. Ahora no ama al mundo y el pecado. Ahora no ama lo terreno, ahora ama la venida de Cristo, ahora ama el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, ahora anhela ardientemente la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La eternidad hecha una realidad en nuestra vida ya no le satisface. El mundo, con su pecado, con sus deseos carnales, con sus mundanalidades, ya no ama al mundo. Ya no está pendiente de lo que el mundo dice de él. Porque con Cristo ha sido crucificado juntamente. Y ya no vive él, vive Cristo en él. El mundo lo crucificó a él y él crucificó al mundo. ¿Por qué? Porque ha sido beneficiado con el poder de la gracia que sí salva. Que sí salva. ¿Es este el evangelio que tú has escuchado? ¿Este es el evangelio que tú escuchas en tu congregación? ¿Son estas las grandes verdades que tú continuamente escuchas domingo a domingo a donde tú visitas? ¿Es este el mensaje que tú has recibido en tu vida? Si este es el mensaje, es Dios hablándote. Ahora, si este no es el mensaje, si esto no es lo que tú escuchas, si lo que tú escuchas es prospera en este mundo, aquí lo que importa es venir, traer, dar, sembrar, y tu vida no importa. En estos días escuché a alguien diciendo, en mi vida privada no te metas. Hermanos, los cristianos no tienen vida privada. Los cristianos dejaron de ser un individuo para convertirse en un cuerpo, para unirse en un cuerpo. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, donde nos interesamos los unos por los otros, donde nos amamos los unos a los otros, donde nos reprendemos y nos exhortamos los unos a los otros, donde nos cuidamos los unos a los otros. Eso somos desde que somos cristianos evangélicos. Eso somos desde que venimos a la gracia que sí salva. Resumo pues, la gracia que salva. Salva de la ira de Dios. Salva del poder del pecado, salva de la tiranía del diablo, salva de la condenación eterna, salva enseñándonos, cambia nuestros valores, nos hace renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo de manera piadosa, de manera justa y de manera que alegre a Dios, una vida sobria. Pero esa gracia que salva produce nuevos anhelos. Aguardar la venida de Cristo. ¿Estás esperando tú a Cristo? ¿O no crees que Cristo viene? ¿O tú crees que vas a vivir para siempre acá y que es un cuento lo de la venida de Cristo? El creyente salvo, para el creyente salvo, es una realidad.
una realidad potente, una realidad, perdóneme la expresión, una realidad real, ardiente, fervorosa, que lo mueve a guardar la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de la iglesia? Dice, la manifestación. El que Cristo se manifieste, el que Cristo vuelva, el que Cristo aparezca por segunda vez para que estemos con el Señor para siempre. Termina Pablo y yo con él. Ese Cristo que estamos esperando, que anhelamos ardientemente, a quienes estamos aguardando, mi texto dice que es el mismo. Ese que vuelve por segunda vez, manifestado en gloria, en majestad y en poder, para ser adorado y admirado por todos los que hemos creído en él. Es el mismo que se dio a sí mismo voluntariamente. Cristo tampoco vino obligado. Oye, se dio a sí mismo por nosotros, se dio a sí mismo voluntariamente por nosotros. Si Cristo se dio voluntariamente, los que la gracia de Cristo salva, también voluntariamente renunciamos al pecado. Voluntariamente, de muy buena gana, renunciamos al mundo, al pecado, a lo diabólico, a lo que ofende a Dios, a lo que no glorifica a Dios, porque Cristo también se ofreció a sí mismo. Él se entregó al sufrimiento, Él se entregó al desprecio, Él se entregó al odio, Él se entregó a una muerte sustitutiva, a una muerte vicaria, a una muerte en nuestro lugar para morir por nuestros pecados. El texto dice que ese que se entregó voluntariamente, dice, lo hizo con el propósito de redimirnos, rescatarnos, pagando un precio. Él pagó un precio. Su vida fue el precio. Su vida inmaculada, su vida perfecta. La persona divina del Hijo de Dios que se hizo hombre era el perfecto, la perfecta ofrenda, el perfecto mediador, la perfecta víctima para poder pagar el precio por nosotros y así rescatarnos de toda iniquidad y purificar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo que ahora le pertenece a él. Los que hemos sido salvados por la gracia, valga la redundancia, la gracia que salva, la gracia salvadora, ya no vivimos para nosotros. Dice, para rescatar se dio voluntariamente. El que vuelve por segunda vez es el mismo que en aquella cruz dio su vida. Se entregó voluntariamente para rescatarnos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, santificar un pueblo propio, un pueblo de Él. La iglesia es de Él y los creyentes somos de Él. Ya no vivimos para nuestros deseos, ya no vivimos para nuestra voluntad. Vivimos para la gloria de Dios y para la voluntad del Señor Jesucristo. Le pertenecemos, somos de Él. Él nos compró con sangre, comprado. Hay un himno maravilloso que dice, comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita. Ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido purificados para ser un pueblo puro propio de Cristo. Y escucha el texto, celoso de buenas obras. Un pueblo lleno del celo del Señor, pero no solo de celo, de amor ardiente, celo del Señor, un pueblo, la iglesia de Cristo, la iglesia que está salvada, los miembros de la iglesia de Cristo que son salvos, son un pueblo que le pertenece a Cristo, un pueblo purificado, un pueblo santificado, redimido, rescatado, hechos nuevas criaturas que le pertenecen al Señor. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú uno de estos de los que el pasaje habla? Esa gracia se ha manifestado para salvarte a ti también, en Venezuela,
en Sudamérica, Norteamérica, en Europa, en África, donde quiera que nos puedan ver, donde quiera que nos puedan escuchar, en cualquier parte del mundo, en la selva más lejana, en el pueblo más distante, en la selva más inhóspita, donde quiera que estés, esta gracia se ha manifestado para salvación. Tu condición es lamentable, tu condición sin Cristo es terrible, estás bajo la ira de Dios, estás bajo el poder del pecado, estás bajo las cadenas de Satanás, estás caminando rumbo a la condenación eterna, pero la gracia de Dios en Cristo Jesús se ha manifestado para salvarte, para liberarte, para santificarte, para transformarte. Amigo, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que renuncies a tu pecado, que renuncies al mundo, que entregues tu vida hoy a Jesucristo en arrepentimiento, arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Mi texto dice, esto habla, esto exhorta, esto reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, que nadie menosprecie a los hombres y mujeres que hablan estas palabras, que hablan en esta autoridad, que hablan bajo esta autoridad, que hablan bajo estas gloriosas palabras del Señor. Que Dios te bendiga, que el glorioso Espíritu de Dios obre en tu corazón a través de estas palabras y termine siendo uno más, que la gracia de Dios salva para la alabanza de su gloria. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.